Decían que Andalucía es la tierra de los seres, es la tierra de Mercasevilla, es la tierra de muchas corrupciones que aparecen cotidianamente, demasiado cotidianamente, a través de los medios de comunicación. El problema no es la imagen, el problema es la realidad que nos da esa imagen. El problema no es que lo leamos o que lo veamos en los medios de comunicación, el problema es que eso está ahí como introducido entre la sociedad andaluza. Pero no es solo esa imagen. Esa imagen forma parte de esta otra Andalucía real, antes de que hablemos de la Andalucía positiva, de esta otra Andalucía real que es también una Andalucía en la que hay 1.248.500 ciudadanos que están en paro. Esa también es la Andalucía real. Sobre todo esa es la Andalucía real. La Andalucía que refleja las tres crisis que sufre nuestro país, España. La crisis política, la crisis económica, la crisis social. Una Andalucía que ha ido cayéndose al precipicio, porque ninguno de sus gobernantes se ha encargado de lo importante que son los ciudadanos y resolver los problemas de los ciudadanos, porque todos sus gobernantes han estado ocupados y preocupados de lo suyo, de resolver lo suyo. Y lo suyo es, queridos amigos, única y exclusivamente saber quién manda. Y a nosotros no nos importa saber quién manda, nos importa resolver los problemas que tienen los ciudadanos, porque para eso está la política y solo para eso. Si no sirve para eso, no hace falta política, ni políticos ni instituciones políticas. La Andalucía real es esa Andalucía en la que cada día cierran pequeñas empresas, en la que se cierran los astilleros de Cádiz, en la que la gente se va al paro sin expectativa de poder volver a encontrar un puesto de trabajo, en la que los jóvenes terminan su preparación y su formación y no tienen otro horizonte si quieren trabajar que marcharse de su tierra, como se marcharon sus abuelos y sus padres. Esa es la Andalucía real también. La Andalucía que queremos cambiar. La Andalucía a la que no nos resignamos a pertenecer. Por eso en estas elecciones andaluzas, tan importantes para el futuro de esta tierra y para el futuro de toda España, hay que hablar a la gente de los problemas y de las soluciones. No solo de los problemas, hay que hablar de los problemas y de las soluciones, hay que hablar de política y hay que explicar a la gente que no solo se puede hacer política de otra manera, que en sí mismo ya es bastante importante y bastante necesario, sino que además se puede hacer otra política. Hay que desenmascarar esa nueva mentira. Bueno, nueva no. Quien la puso en boga fue el gobierno de Zapatero. ¿Os acordáis? ¿Se acuerdan ustedes de hace año y medio, en aquel mes de mayo, en el que Zapatero descubrió que existía Europa y que Europa daba instrucciones y cambió su política de la noche a la mañana, su política económica y su política social, y nos dijo que es que no había otro remedio, que es lo que había que hacer, y que no se podía hacer otra cosa que congelar el sueldo, que congelar las pensiones o bajar el sueldo a los funcionarios o bajar también los dineros destinados a educación, a sanidad y a políticas sociales? ¿Os acordáis que nos dijeron todavía, no hace 2 años, que no había otro remedio, que era eso lo que había que hacer? Pues estos hacen lo mismo. Los que acaban de llegar al gobierno nos están diciendo lo mismo, que solo se puede hacer lo que están haciendo. O sea, que la primera decisión del Consejo de Ministros, no, lo peor, Martín, no es que fuera que mintieran. Lo peor es que además de mentir, lo que hicieron es inútil desde el punto de vista de resolver los problemas que tiene la gente y que tiene la sociedad española. Porque en el primer Consejo de Ministros, ¿qué hicieron? ¿Subir los impuestos? Bueno, no todos los impuestos, ¿eh? El IRPF. O sea, los que no pagan impuestos siguen sin pagarlos, ¿eh? O sea, las grandes fortunas, los que verdaderamente tienen dinero, a esos no les han subido los impuestos. Las ICAP se han quedado fuera, ¿eh? Por poner solamente un ejemplo, ¿eh? O sea, subieron los impuestos de aquellos que ya pagamos impuestos. Dijeron
que subían las pensiones, que eso también es otra forma de engañar a la gente, que ahora ya se subía el 1%, cuando realmente la vida sube el 3%, te bajan el 2%, ¿no? O sea, en la cuenta de la abuela es eso, ¿no? Si todo te cuesta 3 más y te suben 1, te bajan 2, ¿no? No, pero deben de creer que como son jubilados son tontos. Como que la gente, porque es mayor, pues no entiende y no sabe lo que le están haciendo. Hay que ver cómo se les pega, cómo apuntan maneras para hacer lo que no tienen que hacer y decirle a la gente que es lo único que se puede hacer. Pues no, nosotros les dijimos, y se lo quiero decir a ustedes también, que podían haber hecho otra cosa en ese primer Consejo de Ministros. Por ejemplo, podían haber decidido en ese primer Consejo de Ministros pedir a todas las comunidades autónomas que les mandaran los presupuestos, puesto que además la inmensa mayoría de las comunidades autónomas todavía no los habían aprobado, que les mandaran los presupuestos para aprobarlos el Gobierno de la Nación, como hacen en Europa con los estados soberanos, y para decirles a las comunidades autónomas no solo hasta aquí es hasta donde pueden gastar, sino para decirles, además de eso, hasta aquí es hasta donde pueden gastar, y además de esto, usted tiene que dedicar tanto a educación, tanto a sanidad y tanto a políticas sociales, porque eso es lo que hay que garantizar. La autonomía de las comunidades autónomas, que es autonomía política, no puede ir en contra de un principio democrático y constitucional básico, que todos los españoles somos iguales ante la ley. Bueno, podían haber hecho eso. No lo hicieron. No lo hicieron. Y además, si recuerdan ustedes, se pusieron a discutir entre ministros. Un ministro de Guindos decía que lo iban a hacer. No aquel día, otro, pero que lo iban a hacer. Lo decía, claro, cuando hablaba con foros internacionales y hacía entrevistas en periódicos norteamericanos o cuando hablaba con sus colegas de Bruselas. Otro ministro, Montoro, decía que no, que previamente no. Montoro, de Guindos, preocupado con la clase económica internacional. Viene de ese mundo, viene de Lehman Brothers, por tanto les conoce, ellos le conocen a él también, y entonces tiene que hacer un discurso para ellos, ¿no? Pues para que le entiendan y diga, hombre, este es un colega y todo eso, ¿no? Entonces él hablaba para ellos. Claro, Montoro, que viene de este otro mundo, hablaba para sus 17 varones. Claro, controlan las comunidades autónomas, casi todas las gobierna el PP, entonces hablaba para sus varones territoriales. Y claro, aparte de para sus varones territoriales, hablaba para los nacionalistas, que en el fondo es lo que les chifla, que los nacionalistas les voten a favor. En eso son igualitos que Zapatero, oiga. Antes de ayer en la comparecencia, Montoro presumía de ser el que había prolongado por tiempo indefinido el cálculo del cupo vasco en el gobierno de Aznar. Y lo hacía avalándose ante los nacionalistas del PNV. Oiga, conmigo no se preocupen, que les recuerdo que yo, teniendo mayoría absoluta al gobierno de Aznar, fue el que prorrogó el cupo y el concierto vasco de forma indefinida para no poderlo revisar, o para que revisarlo fuera muchísimo más difícil, avalando que él, en fin, que no era nacionalista porque no le había dado tiempo, pero que realmente con quien quería entenderse era con los nacionalistas. El gobierno de España, ¿eh? Oiga, estos que tienen esa mayoría absoluta brutal. Bueno, entonces, de Guindos un discurso para sus colegas de Lehman Brothers, el otro un discurso para sus 17 comunidades autónomas y la vicepresidenta ni con uno ni con otro. Bueno, allí aparentando, ¿no? Ahora han dicho, antes de ayer han dicho, porque ha habido una reunión en el Ecofin, que sí que les van a pedir que les manden los presupuestos. Y cuando hemos preguntado, bueno, ¿y si luego hacen lo que no les dicen ustedes, qué es lo que van a hacer? Dice, pues como se hace en Europa, la Troika les visitará. O sea, que creen que las comunidades autónomas son estados soberanos dentro de España. Y lo dice el Partido Popular, no lo dice el Partido Socialista ni Esquerra Republicana. Lo dice el Gobierno de la Nación. Oiga, pues yo apelo, señor Arenas, ¿usted cree que Andalucía es un estado soberano dentro de España? Porque si no lo cree, dígale a su gobierno que no lo es. Ustedes, señores del PP, de aquí de Andalucía, porque los señores del PSOE sí lo creen, por tanto no se lo voy a preguntar. ¿Ustedes creen que el gobierno de la nación de España, no tiene otro objetivo que ser coordinador de las 17 comunidades autónomas? Pues mientras sigan creyendo eso, España, su crisis política, su crisis económica y su crisis social no tendrá solución. No seremos
capaces de resolver los problemas que tenemos, ni de paro, ni de crisis económica, ni de educación, ni de sanidad, mientras sigamos pensando que esto se arregla dando satisfacción a los 17 jefes de los 17 chiringuitos. No puede ser que haya un gobierno en España que piense que se trata de ir toreando los problemas, de ir resolviendo sin enfrentarse a nadie, porque tienen un mandato que es el mandato para resolver los problemas de todos los españoles. Se puede hacer política de otra manera, pero déjenme que les diga una cosa, con estas decisiones de subir los impuestos, de congelar los sueldos de los funcionarios otra vez, claro, perdónenme, una digresión previa, cuando hablamos de congelar los sueldos de los funcionarios, yo sé que hay muchísima gente que no es funcionaria, que está en paro, o que tiene un contrato temporal y no aspira más que a que se le sigan renovando en el corto plazo, que dice, bueno, los funcionarios, oye, por lo menos tienen un puesto de trabajo para toda la vida. O sea, que eso también, en fin, merece que lo valoren y por qué no se han de esforzar y por qué no han de soportar que les congelen el sueldo. Y yo les digo, no, efectivamente, si lo hacemos después de hacer otras cosas, sí. Pero si lo hacemos a la vez que permitimos que quienes han desfalcado las cajas de ahorro se vayan con sueldos millonarios y con subvenciones millonarias, con el dinero de todos nosotros a casa, no. Primero lo otro y después esto. Los funcionarios son los que educan a nuestros hijos. ¿No es importante tener los mejores educando a nuestros hijos? Bien retribuidos, bien tratados y respetados. Las tres cosas. No es importante pagar bien a los bomberos, pagar bien a los médicos. El personal sanitario en España sigue siendo el personal sanitario peor retribuido de toda Europa, por debajo de Portugal. Peor retribuido de toda Europa. No, claro, tienen una suerte inmensa. Han conseguido una plaza y la van a tener toda la vida. Estupendo. ¿Pero es lo primero que hay que tocar? ¿O cerramos primero todas las diputaciones de España? Y nos ahorramos un montón de miles de millones. ¿No será mejor eso? ¿No será mejor eso, cerrar todas las diputaciones lo primero? Empezando por las de Andalucía, que está a la vuelta de la esquina, hombre. Ya está bien, hombre, que nos dejen de decir que las van a llamar de otra manera. No hay que llamarlas de ninguna manera, hay que cerrarlas, no sirven para nada más que para contratar a los suyos. Terminamos con los miles de instituciones, sociedades públicas, fundaciones, que se han creado y después se les ha buscado el objetivo. La función se las ha buscado después, porque primero lo que tenían era excedentes. A estos que no los hemos podido contratar en ningún sitio, ¿dónde les ponemos? Vamos a crear una fundación. Y después, ¿y qué va a hacer la fundación? Bueno, ya veremos, ya haremos un informe. Así están. Y ahora dice el Gobierno de España que les ha pedido a las comunidades autónomas que reduzcan un 10% los más de 4.000 entes que tienen. Yo le pregunté el otro día a la vicepresidenta, oiga, ¿y con qué criterio? O sea, porque si usted le dice al que tiene el chiringuito que lo cierre, le va a decir que tiene muchísimos argumentos para mantenerlo abierto, porque le va la vida en ello, nunca mejor dicho. Oiga, ¿con qué criterio? ¿Y por qué el 10%? Porque ¿no será mejor que hagamos en eso también una simulación como presupuesto base cero y dice, oiga, todas estas 5.000, ¿qué hay que hacer? Porque si ya lo está haciendo otra institución, pues las cerramos todas y punto. Me dice la gente, ya, y las personas que trabajan ahí, oiga, y la cantidad de personas, de huecos que hay en determinados sistemas de la administración, en determinados servicios de la administración, que no hay personal en este momento para hacer efectivo un derecho de los ciudadanos, por ejemplo, en dependencia. Lo mismo con los ayuntamientos, creo que lo citaba Martín. Es que hay que fusionar municipios. Pero esto no es una broma ideológica nuestra. No, es que somos el único país de Europa que después de la Segunda Guerra Mundial ha ido creando nuevos ayuntamientos en vez de irlos fusionando. Y claro, como cada uno por su tamaño no puede prestar los servicios a los ciudadanos, creamos un ente para coordinarlos, para contratar a esos 3 o 4 que se nos quedaron por ahí, que no les habíamos podido contratar, el cuñado, el amigo, en fin, el sobrino que... Es que no hay país que lo soporte. Es que no hay economía que lo soporte. Y no hay vergüenza para soportarlo. No permitan, pues, que les digan esto de que es que hay que hacer esto. Es que tenemos que hacer esto y no podemos hacer otra cosa.
pueden hacer. Pueden terminar con todas las instituciones que sobran y nos ahorraríamos algunos miles de millones al año, muchos, decenas de miles de millones al año que podríamos destinar a economía productiva y a prestar servicios básicos que hoy no se están prestando en España en condiciones de calidad. Pero hay que tener ambición de país, hay que querer gobernar España y no llevarse bien con los unos y con los otros. Fíjense que lo estaba viendo cuando estaba ahí sentada, recordando un mitin de hace, pues poco más de 4 años. No sé si en este hotel o en el hotel de al lado, o en cualquier otro sitio de Sevilla. Hace 4 años estábamos en Sevilla como un partido nuevo, recién nacido, presentándonos a la sociedad, explicando a la gente lo que éramos, con un lema que era ese, lo que nos une. El mismo. Hace 4 años, y explicábamos a la gente, entonces les teníamos que explicar el lema, y hoy tengo para mí que no hay que explicarlo, que los ciudadanos de toda España saben que en España, que en nuestro país, hace falta un partido político que defienda lo que nos une como ciudadanos españoles, lo que nos une, la ciudadanía, los derechos, que defienda una posición política la misma en toda España para acreditar esos derechos, para hacerlos efectivos. 4 años más tarde, aquello que decíamos en la primera campaña sigue siendo igual de necesario. Sigue siendo necesaria crear una justicia independiente. Sigue siendo, aparecía hace 5 años, hace 4 años, por detrás del folleto, del primer folleto, las mismas cosas que hoy son nuestras reivindicaciones. Una justicia independiente, con un Consejo General del Poder Judicial que no esté nombrado, cooptado por los partidos políticos, por cuotas. Y me dirán ustedes, porque lo habrán oído, claro, ha aparecido en todos los medios de comunicación, pues ha dicho este gobierno que lo va a hacer. Pues ha salido el ministro de Justicia y primero la vicepresidenta merendándole la noticia diciendo que sí, que van a cambiar el Consejo General del Poder Judicial y que se va a elegir directamente por los jueces. Y yo les digo, pues muy bien, efectivamente, lo han dicho. Pero durante 4 años han votado en contra cada vez que hemos llevado esa propuesta y no la han apoyado nunca. En octubre del año pasado, la última vez. Gracias a que 207.517 ciudadanos de Andalucía nos votaron en las últimas elecciones generales y 1.224.000, no, espera, a ver, 1.140.000, qué bien, 1.143.225 españoles nos votaron en las generales. Hemos conseguido que esta influencia que aún no la hemos tenido en términos numéricos, la hayamos tenido en términos del discurso político. Y el Partido Popular no hubiera llevado esa reforma si no lo hubiéramos convertido en una demanda del conjunto de los ciudadanos. Lo que hace unos años era una reivindicación de unos pocos, hoy es un clamor de los ciudadanos. Y partidos políticos que nunca lo llevaron en sus programas se ven obligados a ponerlo en marcha. Esa es nuestra fuerza y ese es el valor de nuestro voto, del de todos ustedes. Lo mismo pasa con otras cuestiones que hoy también dicen que quieren cambiar. Bueno, hay algunas que todavía no quieren cambiar. ¿Ustedes vieron cómo se me puso Rajoy en el debate de investidura? Qué enfadado, ¿no? y digo yo, ¿y por qué? Dice, no, la ley electoral no, porque claro, ustedes traen aquí cosas que les benefician. No voy a hacer comentario porque no merece la pena, pero bueno, francamente le expliqué que no lo llevábamos por eso y que, por ejemplo, en el País Vasco, nuestro parlamentario Gorka Maneiro ha llevado esa misma reforma que naturalmente en Euskadi nos perjudicaría como partido. Pero ¿cómo explicarles que nos importan los ciudadanos y no el partido? Que la reforma de la ley electoral es una reivindicación de democracia y que es el ciudadano el que tiene derecho a que su voto valga lo mismo, no Unión, Progreso y Democracia. Qué pena tener que explicarle al presidente del gobierno que está ahí para defender a los ciudadanos y no la sigla de su partido. No quieren cambiarlo porque les permite mantenerse en el poder. Lo cambiarán para mantenerse en el poder. Y lo cambiarán para mantenerse en el poder
cuando seamos determinantes también numéricamente. Y el reto es el 25 de marzo aquí en Andalucía. ¿Quién gobierna Andalucía y cómo se gobierna Andalucía? El reto es muy grande para nosotros ciudadanos, no para nosotros UPyD. El reto es muy grande. Hay que preguntarle a todos los andaluces si les gusta lo que tienen o lo que viene, salvo que ellos hagan algo para evitarlo. Si se conforman con esto que llaman la alternancia, porque es lo que es. Si se conforman con que el uno herede al otro, o si por contra quieren decidir. Hay que preguntarles a esos ciudadanos que nos dieron su confianza hace nada, si están de acuerdo con lo que estamos haciendo. Si mereció la pena. Si les ha merecido la pena votar esta opción política. Depositar en nosotros su confianza. Si están arrepentidos o están contentos.